Amén. So we are between series. Nos encontramos en el medio de una serie. Oh, that's much better. We are between series. We'll start a new series next week. Y vamos a dar inicio a una nueva serie la semana próxima. And I'm excited about the new season that Lawrence Evangelical Church is going to be entering into. Y estoy muy emocionado de esa nueva época, etapa en que la Iglesia Evangélica de Lawrence va a estar entrando. So what I'm going to talk about De lo today que les voy a hablar hoy día is going based off of what our prayer service was yesterday morning. está basado en lo que fue nuestro servicio de oración ayer en la mañana. So the way we opened it yesterday, De la manera que nosotros dimos inicio al día de ayer. and actually the reason why this came about Y para ser más específico, la razón por la cual nosotros decidimos hacer esto was at one of our previous prayer gatherings, God had spoken to a number of people. es porque en uno de nuestros previos tiempos de oración, Dios le habló a algunas personas About the need for this congregation, LEC, Lawrence Evangelical Church, de la necesidad que tenía esta congregación, la Iglesia Evangélica de Lawrence, to gather and confess our sins before the Lord. de reunirnos y confesar nuestros pecados al Señor. But not just that. Pero no simplemente eso. We went through 4 hours, 5 hours? Nosotros pasamos por 4 o 5 secciones. And you can help me if you want, but we needed to recognize our sins. Pero le pido a los que estaban que me ayuden si alguno se me olvida, pero una de las cosas era reconocer nuestros pecados, Repent. arrepentirnos, We needed to renounce, teníamos que renunciar, revoke, teníamos que reprender, and then we ended up with, was it rejoice? Restoration. Y restauración. So, Amen. fueron 5 R las que ayer cubrimos. Why? ¿Por qué? Well, I felt like God had given me that a while back. Sentí que Dios hace un tiempito atrás había puesto eso en mi corazón. But if I can be just honest with you, Pero si puedo ser honesto con ustedes, sometimes you're like, I don't even know where to start. algunas veces uno dice, ni siquiera sé dónde voy a empezar. And sometimes as a pastor, coming into a church that was in the middle of transitions, Y muchas veces como pastor, cuando tú entras a una iglesia que se encontraba en medio de una transición, difficult ones, transiciones difíciles and difficulties, y dificultades también, sometimes you are so focused on some of the things on the ground level algunas veces tú te enfocas en las cosas que son fácil de percibir. and it's like, you know what, you bury your head in work Y lo que haces es que entonces te envuelves tanto en el trabajo that sometimes you get so busy doing everything, doing different things, que te ocupas tanto en hacer mucho trabajo y muchas cosas diferentes that you second guess yourself. que tú hasta te cuestionas a ti mismo. And it's like, is that me or is that you, Lord, speaking? Or is it just in my head? Y uno dice, ¿eso soy yo? ¿Eres tú, Señor, hablando o es algo que está en mi cabeza? And during my ordination, I always remember Pastor Nelson, I believe, was the one who said it. Y cuando yo fui ordenado, que Pastor Nelson lo dijo, And I remember him calling the congregation to be people that hold up Moses' arms. recuerdo que él mencionó que el pueblo tenía que ser como hicieron con Moisés, que le sostenían sus brazos. It's a biblical example. Es Okay. un ejemplo bíblico. When his arms were raised, the army was winning. When he was tired and they were falling, the army would be losing. So, Cuando los brazos de Moisés estaban levantados, estaban sostenidos por el pueblo, su ejército ganaba, pero cuando estaba cansado que sus brazos caían, su ejército perdía la and so I was batalla. like, Lord, what you're giving me that's a lot. Y yo le dije, Señor, lo que tú me has dado es mucho. And nothing came about it. Y nada salió de eso. And I believe that then the Lord started to call and speak to people
Y creo que entonces el Señor empezó a hablar y a revelarle a otras personas, and these people stepped up, y estas personas se levantaron. and they stepped up. Y se levantaron y me sostuvieron los brazos. And so interestingly, that the Saturday morning that the need to come together as a church to repent Y es interesante que el sábado en la mañana que teníamos que venir como iglesia para arrepentirnos, was the one that I didn't come out to because I wasn't feeling good. fue este sábado que yo no pude asistir porque no me sentía bien. So when I was told afterward, hey, this is what the Lord was talking to us about, was impressing on our hearts, Y cuando se acercaron a mí me dijeron, mira, de esto era que el Señor nos estaba hablando y esto es lo que estaba bien pesado en nuestros corazones. to me, it was a confirmation. Eso para mí fue una confirmación. And I said, Lord, thank you for speaking to your people. Y yo dije, gracias Señor por hablar a través de tu pueblo. And when I was asked, do you think we're off? Do you think we should do it? I was like, I've been waiting for the Lord to speak to other people as well. Yo le dije, yo he estado esperando para que el Señor básicamente trajera confirmación o le hablara a otras personas de esto. Amen. Amén. And so yesterday we gathered, Así que ayer nosotros estuvimos aquí reunidos and again, I start off by saying, and I want to tell you this as well, y yo di inicio diciendo, y quiero compartirlo con ustedes también, that a lot of times que muchas veces a new leader, a new pastor, a new minister will come in to a church that's been in existence for a while, que muchas veces un nuevo líder, un nuevo pastor entra a una congregación que ha existido por mucho tiempo we have the best intentions. y tenemos las mejores intenciones And we come into it y entramos, venimos and we say, let's forget about the past and let's move forward. y usualmente decimos, vamos a olvidarnos del pasado y vamos a seguir hacia adelante. Let's turn the page. Vamos a pasar la página. And we do that with the best intentions. Y eso lo hacemos con las mejores de las intenciones. But what the Lord has been revealing to me, to us, Pero lo que el Señor me ha estado revelando a mí, ha estado revelándonos a nosotros, is that a lot of times churches, leaders hurt people. es que muchas veces los líderes de la iglesia, la gente, hieren a otras personas. We make mistakes. Cometemos errores. The enemy can infiltrate, El enemigo se infiltra fácilmente and people have been hurt. y las personas han sido heridas. So to God and to those people, Así que a Dios y a esas personas it's almost not fair to say, let's just forget about everything. no es justo que nosotros simplemente digamos, vamos a olvidarnos de todo. Let's just move forward. Vamos a seguir hacia adelante. When God has given us, He's given us something. Cuando Dios nos ha dado a nosotros algo, He created this, Él creó and He gives it to ministry leaders, to pastors, Él nos dio la palabra y Él lo creó y se lo da a los ministros, a los and pastores. says, I'm going to trust you with this. Take good care of it. Y le dice, yo voy a confiarte esto, toma buen cuidado de ello. And we, as imperfect humans, Y nosotros como seres imperfectos, we mess it up nosotros nos equivocamos because we're not perfect. porque no somos perfectos. Then the next person comes and we just say, all right, let's forget about everything. Entonces viene la persona siguiente y decimos, está bien, vamos a seguir adelante y olvidarnos de todo. But those hurts are still there. Pero esas heridas continúan ahí, They're still open wounds. continúan siendo heridas abiertas. And so it's not fair to people Y and no es- families, Y no es justo para las personas, no es justo para las familias, to churches, para las iglesias. to just say, okay, let's just move on, I guess. El decir, ok, entonces vamos a seguir adelante. So this church has been in existence for 60 years. We just figured that out. We did the math yesterday. It took us a while to do the math. Nos dimos cuenta ayer, hicimos la matemática, que esta iglesia ha estado en existencia por 60 años. And by the way, the one who was struggling with the math is an accountant by trade. Y quien estaba teniendo dificultad en calcular los años es un contable de profesión. I'm not going to mention Pastor Nelson's name, No voy a mencionarle a usted el nombre del pastor Nelson. but he was like 59, 60. Él estaba diciendo 59, 60. And so
there's lots of biblical examples of leaders that come in Hay muchos ejemplos bíblicos de líderes que llegan and they have to lead the people into repentance, into praying before God, as if they committed it themselves. y tienen que llegar y llevar al pueblo al arrepentimiento, como si ellos hubieran cometido el pecado ellos mismos. Not come into it and say, I didn't do any of that, so let's just, right? We have to come and say, we don't want that part of our DNA anymore. We want that cut off. No es el venir y decir, bueno, yo no tuve que ser parte de eso, así que vamos a seguir adelante. No, nosotros tenemos que cortar eso para que no se quede en nuestro DNA. Because that thing that God gave us Porque eso que Dios nos entregó has been muddled. ha sido It's- modelado, it's been modelado. cracks and it's been dirtied. Y ha sido hecho, se le ha ensuciado y tiene grietas. So flipping the page doesn't get rid of those things. Así que el pasar la página no quita o cancela esas cosas. Roots of bitterness have grown as well. Las raíces de amargura han crecido So we gotta address those things y at the por root. eso tenemos que nosotros ver esas cosas y cortarlas de raíces. So that's what we did yesterday, and it Así was que a eso fue lo que beautiful, nosotros hicimos ayer y fue un tiempo hermoso, beautiful time. un tiempo maravilloso. But Pero it's not like, all right, we flipped the page. no es como, ok, pasamos la página. This is something that is going to be a process. Esto es algo que va a ser un proceso. Amen? Amén. And it's a process in our church DNA, in our church leadership, but also in your hearts. Pero es un proceso que no solamente va a ser hecho en la iglesia y en los líderes de la iglesia, pero también en los corazones de cada uno de nosotros. But the key is you have to allow God to do the work. Pero la clave es que usted le permita a Dios hacer la obra, hacer su trabajo. You got to let go of a lot of things. Usted debe de dejar ir, soltar muchas cosas. Amén. Amen. We live in a time when the church runs after programs, strategies, and ministries. Vivimos en una época donde la iglesia se conduce básicamente por programas y ministerios. And we forget the most essential thing, Y nos olvidamos de la parte más esencial, seeking the face of God. el buscar el rostro de Dios. And I feel like yesterday was such a huge step. Y siento que ayer fue No. un tiempo, un paso maravilloso que dimos hacia I'll eso. correct myself. Y me voy a Yesterday corregir. was a huge step. Y voy a corregirme diciendo que ayer fue un gran paso el que dimos. Amén. And so, for those of you who have been with us for some time, Así que para aquellos que han estado con nosotros por un tiempo, you probably wonder what happened to this ministry and this group. And quizás se está preguntando, ¿y qué pasó con aquel grupo, con este grupo, con ese ministerio, con aquel ministerio? actually, I know that you're questioning those things. Y de hecho, yo sé que ustedes se están preguntando estas cosas. But I've been saying it from the beginning. We've got to get healthy, and this is it. Y lo he estado diciendo desde el principio, desde que inicié aquí, le he estado diciendo que como iglesia nosotros tenemos que estar en un lugar saludable. We have to focus. We have to remember to make the main thing the main thing. Tenemos que enfocarnos y hacer lo que es importante, importante. Let's focus on seeking the face of God first. Vamos a enfocarnos en buscar primeramente el rostro de Dios. Amén. And as we do that, as we've been doing that, Y como hemos estado haciendo y continuemos haciendo eso, I'm not going to apologize, but things have happened. y no voy a pedir excusa porque sé que hay cosas que han ocurrido, Things that God has orchestrated. cosas que Dios mismo ha orquestado, Things that have been quite painful. cosas que han sido un poco dolorosas. But if we can look back and say we've been seeking the face of God, Pero si miramos atrás y decimos, nosotros hemos estado buscando el rostro de Dios, then we can say amen. entonces podemos decir amén. In Psalm 27, verse 8, En el Salmo 27, versículo 8, the psalmist says this, el salmista dice lo siguiente: "My heart says of you, seek his face. Your face, Lord, I will seek." mi corazón dice que busque tu rostro,
Tu rostro, Señor, yo buscaré. Amen. Amén. This is both a personal and a collective call. Esto es un llamado tanto personal como un llamado colectivo. God calls us to stop, Dios nos llama a detenernos turn our eyes toward Him, y volver nuestros ojos, nuestra mirada hacia Él, recognize where we have failed, reconocer dónde nosotros hemos fallado and return to His presence. y volver a la presencia de Él. Amén. Sometimes we try to fix a phone. Algunas veces tratamos de arreglar un teléfono It doesn't work, it doesn't turn on. que no se apaga, que no funciona, Are you going to change the case? o cambiar la cobertura. Are you going to put new stickers on it? Le va a poner nuevas calcomanías al teléfono. A new screen protector, Le va a maybe? poner una protección a la pantalla. If it's not turning on, it's probably something with the battery. Si no está encendiendo es porque quizá hay algo dañado con la batería. And oftentimes, your charger is the one that's causing the issues. Y muchas veces lo que está causando el problema es el cargador. That's just like our life. Y así mismo ocurre en nuestras vidas. Without going back to the source, Si nosotros no regresamos a la fuente, back to the one who gives us new strengths and energy, our charger, el que nos da nuevas fuerzas y nos recarga, we need to return to His presence. tenemos nosotros, por lo tanto, que regresar a la presencia The de Él. Bible talks about staying connected to the vine. La Biblia nos habla de nosotros permanecer conectado a la vid. It's the same example just in the digital age. Stay connected to the charger, to the Es- source. Es el mismo ejemplo, lo único que hoy lo estamos viendo desde la era digital. Estar conectado al cargador, estar conectado a la vid. And that's what we've been doing and want to continue to do as a church body. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo y queremos continuar haciendo como cuerpo. The nation of Israel knew this lesson really well. La nación de Israel conocía muy bien esta lección. When they fell into sin, into idolatry, Cuando ellos cayeron en el pecado, cuando cayeron en idolatría or spiritual negligence, o negligencia espiritual, God would withdraw His protection from them, Dios le quitaba la protección and hard times would follow. y venían tiempos difíciles. Psalm 30, verse 7 says, When Sa- you hid your face, I was dismayed. Salmo 30, versículo 7 dice que cuando te dabas en el rostro, yo desmayaba. The absence of God's face La ausencia del rostro de Dios can bring confusion, puede traer confusión, defeat, puede traer derrota, division, división and a lack of direction. y falta de dirección. Perhaps that was a season that our church was in. De hecho, quizás esa es una época en la cual nuestra iglesia se encontraba. But the Israelites, when they cried out, Pero los israelitas, cuando ellos clamaron, when they confessed their sins, cuando confesaron sus pecados and they sought the Lord with all their hearts, y buscaron al Señor con todo su corazón, He answered them with forgiveness. Él les respondió con perdón, He answered them with restoration les respondió con restauración and victory. y con victoria. Amén. That's the season I want us to live in. Esta es la época, la etapa que yo quiero que nosotros vivamos. I got to correct myself. That's what we want to live in, not a season. Seasons come and go. Y voy a corregirme, no es una época, una etapa. Yo quiero que nosotros vivamos ahí, That we porque don't- las etapas se van y vienen. That we don't step anywhere without His direction, without His guidance. Que nosotros no entremos en nada sin la dirección de Él, sin la guianza de Él. So we can live as a body that is restored, Para que nosotros podamos vivir como un cuerpo restaurado, that is forgiven, que es perdonado, that is rerouted, que está redireccionado and victorious in y His en name. victoria en el nombre de Él. Amén. Amén. Before we ask God to bless us, Antes de nosotros pedirle a Dios que nos bendiga, as we did yesterday, we need to clean house. como lo hicimos ayer, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa. So we recognized sin yesterday. Así que As a ayer church. reconocimos como iglesia los pecados. And it's, again, it's hard because this is 60 years. Y es difícil porque
tenemos 60 años and I'm only 25 years old. y yo tengo solo 25 años de edad. Santo. Plus 20. Más 20. Hagan la suma. Wait, 45. am I 45 or 46? Ay, está preguntando que si tiene 45 o 46. This is a serious moment. Esto es un momento de seriedad. Oh, I got the Pastor Nelson syndrome. Él le dio el síndrome del pastor Nelson. I'm going to go with 45, but I don't think that's right. Me voy a quedar con los 45, pero yo no creo que esté en lo correcto. It's hard because I'm like, I don't know those pastors. I never met them. I don't know what mistakes there were. Y es difícil porque yo no conozco a todos esos pastores y no conozco qué errores, qué pecados ellos cometieron. I wasn't here for that. I wasn't born in those days. Yo no estaba aquí en esa época, ni siquiera había nacido. And so we have to come together and even we have to own it. If we want to be a part of this church, a part of this body, unfortunately that was part of our DNA. Y aunque no estuviéramos presentes, nosotros tenemos que tomar responsabilidad porque eso se convirtió en parte de nuestro DNA. And we have to let our, ADN. I'm sorry, ADN. that was a lot. We good? We- All right. Do you forgive me? And if we want to continue to be the body of Christ, Y si nosotros queremos continuar siendo el cuerpo de Cristo, we have to say, I don't want that to be part of our DNA anymore. tenemos que decir que no queremos que eso forme parte de nuestro ADN. I don't want us to be held back by curses anymore. Yo no quiero ser detenido por maldiciones. So we're going to confess sin, Así que vamos a confesar los pecados, wrongdoings, las cosas mistakes, mal hechas, los errores, past hurts, las heridas del pasado, as if we did them, como si nosotros mismos las hubiéramos causado, as if we did them yesterday. como si la hicimos ayer. And some of us, we have. Y algunos de nosotros lo hemos hecho. So we need to let our egos go. Así que tenemos que dejar de ir nuestro ego, Because if we want to be united, porque si queremos estar unidos, we have to confess sins as one. tenemos que confesar los pecados como un solo cuerpo. So we got to recognize some of the sins of disobedience. Tenemos que reconocer algunos de los pecados como la desobediencia, Recognize, LEC, some of the sins and mistakes of previous transitions in leadership. reconocer como iglesia los errores cometidos en las transiciones previas. We need to recognize, ask forgiveness for, and repent from tolerating sinfulness Tenemos que arrepentirnos de al haber tolerado el pecado in leaders, en líderes in the congregation. y en la congregación. We need to recognize some of the deceptions and lies of the past. Tenemos que reconocer las decepciones y las mentiras del pasado. We need to recognize and repent from gossip. Tenemos que reconocer y arrepentirnos del chisme. That one is such a big one Y esa es una grande. because it might start with, hey, can I share just a little concern that I have? Porque puedes simplemente comenzar como, ¿puedo compartir contigo algo pequeño que me preocupa? And then it turns into straight up gossip. Y de repente se convierte en un total chisme. So it may not be intentional Y quizás no sea algo intencional that we slide into gossip. que nosotros caigamos en el chisme. So the only way to fix that and change that Así que la única forma de nosotros cambiar y arreglar eso is for us to be intentional into being astute and using discernment. es nosotros ser intencionales en usar el discernimiento. Because the enemy will creep into any little crevice, any little crack, Porque el enemigo va a encontrar cualquier agrieta en la que él pueda adentrarse. and we need to repent and recognize and repent of our spiritual negligence. Y tenemos que arrepentirnos y reconocer nuestra negligencia espiritual. Times when some of us should have said something, should have stood up against something, and we didn't. Momentos en los cuales nosotros debimos levantarnos y decir algo y no lo hicimos. In fact, if you
are part of a conversation De hecho, si usted es parte de una conversación and it's starting to lead into chisme, bochinche, gossip, y empieza a convertirse en el chisme, you can stop it, usted puede pararlo. even if you didn't start it. Aun si usted no fue la persona que lo inició. You're responsible as a believer to stop it. De hecho, usted es responsable como creyente de detener eso ahí And say, hold on, sister. y decir, espérate ahí, Hold on, I'm Jackie. sorry. This is going into a direction that I don't think the Lord would be happy about. Esto está yendo a una dirección que yo no creo que agrada al Señor. So let's just stop there. I love you, but let's stop there just so we don't get into accidental, unintentional gossip. Vamos a dejarlo ahí porque no quiero que nosotros por accidente entremos en el chisme accidental. That's how you kill sin. Así es como se detiene el chisme. But before that, you got to stay connected. Pero antes de usted poder hacer eso, usted tiene que estar conectado. Before that, you've got to always never depart from having the Holy Spirit in your life. Nunca debe usted estar apartado de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. And then finally, yesterday, one of the other things that we confessed was the sins of idolatry. Y ayer otra de las cosas de las cuales nosotros confesamos y nos arrepentimos fue del pecado de la idolatría. Where we have placed a person on a pedestal. Cuando nosotros ponemos personas en un pedestal, On a throne. en Even, un trono aún. where I've said it here plenty of times, the only one who deserves to be on that throne is the Lord. Y lo he dicho muchas veces aquí, que en este trono la única persona que merece estar es el Señor. In 2 Chronicles, Segunda de Crónica, chapter 7, verse 14, al capítulo 7, versículo 14. I have it here in Spanish, so I'll read it. It says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Aleluya, santo. Si mi pueblo buscara mi rostro. And I'm going to read it with my bad eyes in Spanish. It says, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén, amén. Recognizing the sins is not enough. We need to also repent. El reconocer nuestros pecados no es suficiente, también tenemos que arrepentirnos de ellos. And really quick, repentance is not just, man, I feel bad about that. I'm sorry, my bad. Y arrepentirse no es simplemente decir, yo me siento mal acerca de eso, fue mi culpa. To repent is almost like repel. El arrepentirse es algo como tú repeler eso. It's turning away, Es darle la espalda a eso. turning around and changing your direction. Es darle la espalda y cambiar la dirección donde te conduces o tu conducta. It's saying, I don't choose that, I choose you, God. Es decir, yo no elijo eso, yo te elijo a ti, Dios. Amén. And then we need to renounce. Y luego tenemos que renunciar. To renounce means to cut ties with what was once allowed. Y el renunciar significa que nosotros vamos a cortar toda conexión con aquello que fue permitido. So I'm not just recognizing that there's a DNA here, some roots that don't belong to the Lord. No simplemente estoy reconociendo que aquí hay algún ADN, algunas raíces que no pertenecen al Señor, But I repent away from it. pero yo me arrepiento y me alejo de ello. And I renounce. We cut it off. Y renuncio, lo corto. We cut ties with it in the name of Jesus. Y nosotros cortamos todas ataduras en el nombre de Jesús. Jeremiah, a prophet in the Bible, Jeremías, un profeta en la Biblia, I believe it was in chapter 6. creo que está en el capítulo 6, He said, él dice, he accused the leaders at the time él acusó a los líderes de esa época who were crying out, peace, peace, when there was no peace.
Cuando ellos estaban clamando por paz, paz, cuando no había paz. because there was a spirit of tolerance and acceptance of Porque, sin porque había un espíritu de tolerancia y de aceptar el pecado and deception, y lies. de mentiras y decepciones. So here is where we cry out to the Lord and we say, we renounce disobedience. Y aquí es cuando nosotros clamamos al Señor y decimos, nosotros renunciamos a la desobediencia, We renounce deception. nosotros renunciamos a las decepciones, We al engaño, renounce idolatry. renunciamos a la idolatría And we renounce the tolerance of sin. y nosotros renunciamos a la tolerancia del pecado. And it is important to be specific Y es importante que seamos específicos and not just say, Lord, forgive us for all the bad things. y no simplemente decir, Señor, perdóname de todas las cosas malas. We need to intentionally, there's that word again, separate ourselves from that. Tenemos que intencionalmente, y ahí está esa palabra de nuevo, separarnos de eso. This is a spiritual act. Esto es un acto espiritual And then we need to revoke. y tenemos luego que reprender. When sin is present, Cuando el pecado está presente, sometimes it also opens doors algunas veces también abre puertas to curses, a maldiciones, division, a divisiones, stagnation, a estancamiento with spiritual authority. y con autoridad espiritual. We, in the name of Nosotros, Jesus, en el nombre de Jesús, revoke every curse, reprendemos toda maldición, any chain, toda cadena, any toda atadura, word of failure toda palabra de fracaso that is spoken against this church, que se ha hablado en contra de esta congregación, spoken against any one of you or our leaders, que se ha hablado en contra de cualquiera de nosotros o de Any- nuestros líderes or any of our families. o de nuestras familias. We declare that the blood of Christ Nosotros declaramos que la sangre de Cristo has the power to cleanse tiene el poder para and limpiarnos to break every chain. y para quebrantar, romper toda cadena. And God doesn't just do that, but He, the final one, restores. Y Dios no simplemente hace eso, Él nos restaura. He doesn't just erase, Él no simplemente borra, He restores. Él nos restaura. So we pray for the restoration of the legacy of Lawrence Evangelical Church. Así que oramos también por la restauración y seguimos orando de la Iglesia Evangélica de Lawrence. It is a place, it is a home, it is a body Es un cuerpo, es una casa, es un hogar that many have prophesied about que muchos han profetizado our role in this city, de nuestro papel en esta ciudad, but we have yet to live in it pero todavía tenemos que vivirlo because there was some cleaning up to do. porque teníamos que hacer algunas limpiezas. So here we are. Así que aquí estamos. We are going to be a church that seeks God, Vamos a ser una iglesia que busca el rostro de Dios, that prays. que alaba. We're going to be a community of hope in Lawrence. Vamos a ser una comunidad de esperanza en la ciudad de Lawrence. But we got to start with this corner, with Pero this neighborhood. tenemos que empezar en esta esquina con esta comunidad, Because even the disciples, porque aún los discípulos, they were sent out ellos fueron enviados first in their families, primero a sus familiares, then in their communities, luego a sus comunidades and then further out into Y- the world. y luego fueron enviados al mundo. Don't skip the step of starting at home, people. No brinque el paso de usted iniciar en su hogar. Lawrence Evangelical Church will be a place where families, La iglesia evangélica de Lawrence va a ser un lugar donde las familias, where children and students, donde los estudiantes y los jóvenes, babies, los niños, will experience the power of the gospel of Jesus Christ. van a experimentar el poder del evangelio de Jesucristo. Amén, amén. And we ask the Holy Spirit to bring back the fire, the passion, Y le pedimos al Espíritu Santo que traiga la pasión, que traiga su fuego, the unity, la unidad and the mission that was given to us. y la misión que se nos encomendó. Amén. That was given to us. Que se nos encomendó, que se nos dio. We close now with what the psalmist said in verse 30 of the book of Psalms. Vamos a cerrar con lo que el salmista dice en el libro de Salmos en el capítulo 30. This is what we're going to live in now. Y esto es lo que nosotros vamos a vivir ahora.
because of Jesus, por Jesús, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. He says, you Él dice, turned my wailing into dancing. Tú Cambiaste mi mi lamento lamento en en baile. danza. You removed my sackcloth and clothed me with joy. Quitaste las cenizas y me vestiste de gloria, con gozo. So let us stand up, church. It's time to stand up. Así que iglesia, vamos a levantarnos. If you're able, Si puede, let us stand. vamos a pararnos And we're going to just give God all the glory. y vamos a darle a Dios toda la gloria. We're going to thank Him Vamos a darle gracias that we have recognized, que nosotros hemos reconocido, we have repented, no hemos arrepentido, we renounce, renunciamos we revoke. y reprendemos. And now, Y Lawrence ahora- Evangelical Church will be restored. Y ahora la iglesia evangélica de Lawrence va a ser restaurada So we can walk in that victory, para que nosotros podamos caminar en esa victoria, walk in that promise, caminar en esas promesas, remembering recordando that it all begins with a heart that seeks His face daily. reconociendo que todo comienza cuando buscamos su rostro diariamente, That His name be made famous. para que su nombre sea glorificado. In Jesus' mighty, En el nombre poderoso de Jesús. powerful, Nombre poderoso. glorious, Glorioso nombre. victorious, Nombre victorioso. cleansing and restoring name. Este nombre que nos limpia y nos restaura. Amen. Amén, amén Amen. y amén. And amen. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Hallelujah. Aleluya, Señor.